palabras de Terry Cole, director de la DEA, no deben minimizarse. Ha afirmado que existe una conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno y ha llegado a señalar que ambos son la misma. Acreditan que algún funcionario de cualquier partido, gobierno o nivel de responsabilidad tiene vínculos, brinda protección o utiliza recursos públicos al servicio de una organización criminal, esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada con todo el peso de la ley. Importante, bilateral, que debemos cuidar, pero sobre todo es un ejemplo necesario de nuestra nación para decirle a Estados Unidos y al mundo que aquí en México, si hay un político ligado al narcotráfico, ese político es señalado y es sancionado. Y cuando decimos el caso de Sinaloa, el caso de Jalisco, los acuerdos entre clase política, empresarial y narco tienen muchos años. También es verdad que nos faltan personajes de otros sexenios, ¿no? Claro, por supuesto. Estamos hablando de que, mira, se está calculando que entre el Mayo y el Chapo, ¿sí? Un poco traslapados, estás hablando de 45, 50 años. Lo digo de verdad, que podamos generar un documento plural y un documento objetivo. En ese proceso estamos. Si me permiten, voy a fijar una posición en esta mañana. Las palabras de Terry Cole, director de la DEA, no deben minimizarse. Ha afirmado que existe una conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno y ha llegado a señalar que ambos son la misma cosa. Se trata de una acusación de enorme gravedad que no puede aceptarse sin pruebas, pero que tampoco debe ser minimizada. Obliga a las instituciones mexicanas a actuar con responsabilidad y a demostrar con investigaciones firmes cuando haya señalamientos sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y personas que ejercen el poder público en nuestro país. Por ello, la respuesta de México no debe limitarse a rechazar las declaraciones del director de la DEA ni a atribuirlas únicamente a motivaciones políticas. Corresponde a las instituciones mexicanas responder con hechos. Se deben realizar investigaciones serias e independientes, presentar resultados comprobables y actuar con absoluta transparencia. México debe demostrar que ninguna autoridad está por encima de la ley, que no hay tolerancia, protección ni impunidad frente a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales. Se trata de una responsabilidad propia del Estado mexicano y de un compromiso irrenunciable con las familias de nuestro país. Independientemente de los señalamientos desde Estados Unidos, debemos aquí en México garantizar seguridad, hacer valer la ley, cerrar los espacios a la impunidad y asegurar que el poder público se ejerza siempre para proteger a la ciudadanía, nunca para encubrir o favorecer intereses criminales. Hoy existen dos casos que exigen especial atención: Baja California y Sinaloa. No podemos afirmar sin una sentencia o pruebas suficientes que las personas señaladas sean cómplices de organizaciones criminales, pero tampoco podemos descartar esa posibilidad únicamente mediante declaraciones políticas. Si las investigaciones acreditan que algún funcionario de cualquier partido, gobierno o nivel de responsabilidad tiene vínculos, brinda protección o utiliza recursos públicos al servicio de una organización criminal, esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada con todo el peso de la ley. No puede haber encubrimiento, protección política ni cálculos partidistas. Las afirmaciones del director de la DEA se producen en un contexto de acusaciones judiciales, señalamientos públicos, testimonios, decisiones administrativas y conversaciones divulgadas que deben ser esclarecidos, sin prejuzgar, pero también sin evasiones. Para proteger el prestigio de México se necesita, por supuesto, hacerlo desde la ley, garantizando que la ciudadanía debe estar siempre segura. En este mismo contexto se suma la decisión de las autoridades de Estados Unidos de designar al cártel de Juárez y a los Viagras como organizaciones
terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. Esta medida amplía la presión jurídica, financiera y política sobre las organizaciones criminales mexicanas y confirma que la política estadounidense frente a los cárteles está adquiriendo una dimensión cada vez más severa con implicaciones directas para nuestra relación bilateral. Por ello, es que las instituciones mexicanas deben dar un ejemplo claro y concreto, apegado a la legalidad. Muchísimas gracias. Diputada, esta declaración, este cañonazo que da la DEA a México, ¿no implicaría una reacción de que el gobierno, el Senado o alguien llame a Cohen y platiquen con él y le pidan explicaciones de por qué dice eso? Bueno, evidentemente es una posición del titular de la DEA que nos queda clara. Es una definición de una autoridad del Estado de su nación. Yo, más allá de pensar en que pueda haber algún tipo de diálogo o quizás algún tipo de reunión, me parece que hay que ser objetivos. Y la única manera de dar respuesta puntual a esos señalamientos que son verdaderamente fuertes y verdaderamente graves es dando ejemplos concretos, dando con acciones resultados desde nuestro país, apegados a la legalidad y claramente demostrando que aquellos políticos que lamentablemente tengan una cercanía con el crimen organizado, pues sean señalados y sean sancionados. Estamos hoy ante un reto nacional importante, más allá de la forma en la que las autoridades estadounidenses se refieren a nuestro país. Nosotros, como nación, debemos dar un ejemplo claro de legalidad. Primero que nada, para darle certeza a las familias mexicanas y evidentemente también para cuidar una relación bilateral necesaria e importante que tenemos, no solamente en términos económicos, que por supuesto es amplísima e importante, sino también con la relación humana en términos de los mexicanos que viven en Estados Unidos y por supuesto también pues de las familias mexicanas que son impactadas en términos de remesas gracias a esos mexicanos que viven en Estados Unidos. Es una relación por supuesto importante, bilateral, que debemos cuidar, pero sobre todo es un ejemplo necesario de nuestra nación para decirle a Estados Unidos y al mundo que aquí en México, si hay un político ligado al narcotráfico, ese político es señalado y es sancionado. ¿Por qué a Calderón no lo siguen los gringos? Si es todo lo que en México se dice que es. Bueno, esa es una cosa. Yo creo que está la teoría y también están las pruebas, ¿no? Yo creo que si no lo siguen, ni siquiera lo mencionan, ¿eh? A pesar de que su exsecretario de Seguridad Pública está ya condenado, falta todavía, está por ahí en apelación y demás, pero está condenado y está en Estados Unidos preso, ¿no? No sé realmente qué es lo que pasará ahí. Sí es cierto que él inició una guerra con el narco, yo lo vi, pero de alguna manera no le han encontrado nada en Estados Unidos, ¿no? A ver, y cuando decimos el caso de Sinaloa, el caso de Jalisco, los acuerdos entre clase política, empresarial y narco tienen muchos años. También es verdad que nos faltan personajes de otros sexenios, ¿no? Claro, por supuesto. Estamos hablando de que, se está calculando que entre el Mayo y el Chapo, ¿sí? Un poco traslapados, estás hablando de 45, 50 años. Bueno, el Mayo presumía. El Mayo no pisó la cárcel en 40 años de actividad. Él tuvo libertad absoluta para trabajar. No solo no pisó la cárcel, era un factor a tomar en cuenta para elegir candidatos a gobernador y alcaldes, ¿no? Por supuesto. ¿De dónde se lo llevaron? De la zona conurbada de Culiacán. Es increíble que ahí estuviera y se paseaba como por su casa. Entonces, bueno, algo también hay de decir, oye, está delante de ti y no lo agarras. Claro. A ver, ha habido denuncias que en México